conocemos cuál es, media, mediana o moda, ¿cuál? Las que llamamos promedio. Media. ¿De acuerdo? Es la más común. Entonces, estos tres gráficos nos muestran cómo se comportan esas medidas de tendencia central. Ya como fin. Cuando tenemos una curva normal, ustedes van a ver en algún momento esa diferencial y se trabaja con áreas debajo de esa curva normal. Cuando estas curvas normales son de esa forma, la media, la mediana y la moda coinciden. ¿Sí? Pero en estos dos son distintos. Por eso generalmente nosotros vamos a trabajar con ese tipo de áreas debajo de la curva. Bueno, esa es la definición. La media es una medida de tendencia central más usada. ¿Sí? A esta, como se pudieron dar cuenta, tiene una curva así. Todos los valores que quedan a los extremos la afectan. Por ejemplo, supongamos que aquí está un senador de la República, ¿no? ¿Cuánto gana un senador? Pongámosle 40. Y nosotros pongámosle que ganamos de a millón. ¿Sí? De a millón. Entonces, supongamos que estamos 10. ¿Ok? En promedio, ¿cuánto ganamos? Ahí está el señor senador, que gana 40 y nosotros estamos 10, que nuestro sueldo, ¿cuánto sería? 10 millones, ¿cierto? Y los 40 de él, 50. Dividido entre 11, ¿cuánto sería? Porque ese es el promedio, ¿cierto? ¿Cierto? Somos 10 del senador, ¿sí o no? Son 50 entre 11. Entonces, en promedio nosotros ganamos 4.5 millones. ¿Se dan cuenta? ¿Estaría correcto? No. Ni para el senador, ni para nosotros. ¿Cierto? Por eso, dice aquí que lo afectan los valores extremos. Es decir, cuando nosotros tomemos una muestra, debemos tratar de ver que esos valores extremos no vayan. ¿De acuerdo? Entonces, al momento de elegir la muestra, debe ser un grupo homogéneo, es decir, que no tengan esos valores altos. Entonces, si vamos digamos, a mirar la población, cuál es su ingreso mensual en promedio, debemos asegurarnos que todos pues tengan como las mismas características, ¿no? Si son de profesores, todos profesores. Si son estudiantes, todos estudiantes. Si son senadores, todos senadores. Pero no podemos tomar, en este caso, esa muestra de diferentes tipos. ¿Sí? ¿Sí? Porque sería un error. Nos daría valores que no son reales, ¿no? Por eso, pues, depende de lo que nosotros vayamos a consultar. Si es la intención de voto por algún candidato, sí no importa, ¿no? Entonces, la mediana. Esta divide el conjunto en dos planos. No afecta los valores de extremo, sino que coge un lado, coge el otro, y el valor que está en la mitad, esa es la mediana, ¿no? La media es un promedio general. Por eso dice la media es una X con una rayita arriba. La media es la sumatoria de los valores por su frecuencia sobre el número de lados. Ahorita hacemos ejercicios. Y la moda es el valor que más se repite en una distribución de frecuencia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, digamos, en el ejemplo del número de comidas de la clase anterior, ¿no? Entonces, tenemos 10 personas que solo comieron una vez, 15 personas 2 veces, 20 personas 3 veces. ¿Cuál sería la moda? El que se repite 3 veces, es decir, el 15. ¿Ok? Entonces, la media es un promedio, la mediana es el valor que divide el grupo en dos, y la moda es el que más se repite, el que más frecuencia tiene. ¿De acuerdo? Eso, pues, son los conceptos. Ahora sí, miren aquí, en este ejemplo. En este ejemplo dice, la empresa Dulce Hogar
S.A. se dedica a la fabricación y venta de vajillas. Al final del bimestre se encontró que de las 30.000 vajillas que se produjeron, 29.000 estaban bien y las restantes 1.000 tenían defectos. Entre esas 1.000 que tenían defectos salieron de estos tipos: tazas deportilladas 300, platos deportillados 133, tazas rotas 120, platos de barniz, o sea, de pintura incorrecta 93, falta de cajas 95, estos otros 89, 77, 49 y tazas más pintadas 40 para un total de 1.000. ¿Sí? Entonces, en este caso no podemos sacar promedio. ¿Por qué será? Exacto, son diferentes. ¿Sí? No podemos sacar un promedio, pero sí podemos sacar una moda. ¿Cuál es la moda? La que más frecuencia tiene, es la que más se repite. ¿Cuál es la que más se repite? Las tazas deportilladas. Es decir, de estas 1.000 tazas con defectos, 300, o se podría decir que las tazas deportilladas tienen la mayoría de imperfecciones. ¿No? Esta, miren. La persona encargada del personal de una empresa debe realizar un informe de 40 empleados, de acuerdo a la cantidad de llegadas que se refieren a la. Miren aquí. Entonces, nosotros, cuando tenemos este tipo de datos, siempre los vamos a trabajar en Excel. Yo ya les había dicho y había alguien que me envió en PDF. Bueno, no. Todo lo que sea para cálculos, operaciones, ¿en dónde se me van a enviar? Excel. Excel, otra vez, Excel. ¿No, señores? Excel. Entonces, miren, si nosotros pasamos esto a una tabla, a la tabla original, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría la tabla original? 2, 2, 2, 2, 4. 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5. 6, 6, 6, 6, 6. 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 10 son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 12 son 4. 1, 2, 3, 4. La media es un promedio normal, es decir, si esas fueran sus notas, ¿cuál es su promedio? ¿Cuál es su promedio? Eso, entonces sumen y dividen entre 40. Abran su Excel y ayúdenme, coloquen estos datos allá, sumen y dividen entre 40.
¿Cuánto sumó? Entonces tengo 2, 2, 2, 88. 4, 4, 4, 4. ¿Cierto? 5, 5, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hagamos el ejercicio completo. Ahí están los datos, ¿no? Esos son los datos originales. ¿Listo? Teniendo esos datos originales, ¿cómo saco mi promedio? Entonces, ¿cómo saco mi promedio de esos datos originales? 6.9. Sumo, ¿cierto? Autosuma de estos señores de aquí. Ya están. Dividido entre 4. Entre 40. Aquí están. 6.9. Y los divido entre 40. Y esos los divido entre 40. ¿Cierto? 6.9. Ahora sí. Pero el proceso para devolvernos a eso es regresarnos en lo que nosotros estamos haciendo con nuestras tablas de frecuencia, ¿sí o no? Revisen la tabla de frecuencia de una vez aquí. Voy a borrar esto de aquí. ¿Cómo me quedaría la tabla de frecuencia? X, solamente la F, ¿sí? Nada más. ¿Qué valores estoy contando? Tendría que hacer rangos, tendría que sacar el ancho del rango, ¿sí o no? No, No, porque es una variable discreta, ¿sí o no? Entonces necesito solamente el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 10 y el 12, ¿cierto? ¿Qué necesito hacer allí? Con contar sí, ¿no? Contar sí, ¿cierto? Estos de acá, punto y coma, aquí se les fue en algunos talleres. ¿No? Control Shift Enter. Miren, ahí está. Esta es mi tabla de frecuencia. Solo necesito esa frecuencia. Y la fórmula que miramos ahorita, ¿qué decía? Decía, la media es igual a la sumatoria, ¿cierto? De X por la frecuencia sobre N. Entonces, para no hacer esto, porque nosotros lo que hicimos fue regresarnos, usamos esa fórmula. Y entonces, yo tendría que aquí colocar un X por F, ¿sí, no? ¿Sí vamos? El X lo pasamos por profe 2, 4, 5. Sí. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9 no hay, 10, 12. Si le sí, pues a lo mejor no podemos contar, sino. Contar sí, pero seleccioné primero, ¿no? Aquí una vez les voy a mostrar un error que me pasaron en el trabajo. Me hicieron así. Igual, contar sí. Miren que solo tengo uno. Contar sí. Estos valores y estoy buscando punto y coma, estoy buscando el 2. O sea, para eso está bien. Pero al arrastrarlo, Da valores diferentes. miren. ¿Sí ven? Mirarán este de aquí. Si miran cómo se desplaza ya el lado izquierdo, ¿sí? O sea, no funciona bien. Cuando hagan así las cosas, cerciórense que, mírenlo, todo está desfasado hacia abajo. Entonces, al parecer no hay errores, pero sí, miren, solo está cogiendo estos daticos, por ejemplo, aquí. Yo por aquí les coloqué en alguna corrección de que esto se les estaba desplazando, ¿no? Entonces, esto es la mano. Aunque estén los datos bien. Porque quedan los datos bien, están ahí. Porque ahí están en Porque ahí están en orden. Sí, claro, o sea, porque están en orden, miren, coinciden, ¿no? Eso es coincidencia nomás. Que estoy buscando los 10 y preciso los 10 están ahí al final. Pero eso es coincidencia nomás. Entonces, lo correcto es, en este, igual contar sí, ¿cierto? Contar sí, todos estos, punto y coma, todos estos, ¿no? Sí, y miren, que donde yo le haga doble clic, miren, todo está bien, miren, ¿no? O sea, ahorita porque estaban en orden, porque lo sacamos al revés de la tabla, nos coincidió, pero de lo contrario eso quedaría mal. ¿Selecciono todo? Sí. Selecciono todo. Igual, contar sí. Contar sí. Selecciono toda esta tabla. Punto y coma. Y todos estos de aquí. Control Shift N. ¿Listo? Control Shift N. Bueno, listo. Y entonces nuestra fórmula dice que nosotros podemos multiplicar las frecuencias por los eventos, que sería allí, y usted puede hacerle, esta sí puede hacerla de la forma tradicional, ¿no? Este por este. Pero mejor nos aseguramos. Igual, de una vez todos. Este por este. ¿Cierto? De una vez, todo el lado por todo este otro lado. Control Shift N. Miren. Y esta sumatoria nos dio 276, que es el mismo valor que calculamos sumando todos los datos, miren. Y este lo divido entre ¿cuántos? 40. Que nos debe dar 6.9. Es decir, cuando tengamos datos sueltos, simplemente sumamos y dividimos, ¿no? Pero cuando tengamos esos datos ya hecho tablas, multiplicamos los datos por las frecuencias y dividimos a esa sumatoria entre el número de datos. Ahí en 286 lo dividimos con qué? Entre 40, que son el número de datos. El número de datos sería sumando las frecuencias, ¿no? Tampoco hay la necesidad de contar los números de datos. Es decir, miren, si nosotros sumamos estas frecuencias, nos debe dar 40, que es el número de datos.
276 dividido entre 40. 276. Que esa es la sumatoria. 275. 275. Cuatro, cinco, 6 más. Ah, no. 6, 7. Ah, ya. 276. Igual 276 entre 5. Entre 40. Bueno. Eso es lo que dice esa diapositiva. ¿Sí? Entonces, simplemente aplicamos nuestra fórmula sobre n. Nuestra fórmula es la sumatoria de los x de los x sub i por los f sub i, que en este caso harían 8 por 2, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Esto sumamos 276 y dividimos entre el número de datos, que es 40, y nos dio 6.9. Como es una variable discreta o continua, discreta. Como es una variable discreta, nosotros debemos conservar el resultado discreto. Otro error. De 6, 9, ¿a dónde debemos aproximarlo? Al entero más cercano. Me lo aproximaron al 6. Entonces hay que tener cuidado con las aproximaciones, ¿no? Si usted le dice Excel, recórtele los ceros al más cercano. Pero si usted lo hace a mano, pilas, este es un 7, ¿no? Pilas, un 7. Ya está. Entonces, ¿qué quiere decir ese 7? Que en promedio los 40 empleados tienen 7 llegadas, ¿no? Pilas con los extremos. Miren, hay algunos valores que son extremos y nos dañan ese promedio, ¿no? En este caso, por ejemplo, el que llegó dos horas tarde va a decir, pero en promedio yo no he llegado a ese valor. Tengo 2 a 7, ¿sí? Pero es ¿por qué? Porque él compensa con el que llegó 2. Entonces deben cuidar de esos valores extremos, ¿no? Mira, ya sabemos cómo calcular la media. De datos no agrupados, vamos a calcular la mediana. Miren, cuando ya tenemos hecho esto, miren que esos eran 40 datos, que ya hicimos esa tabla, ¿no? Pero no nos vamos a regresar allá. Cuando ya tenemos esta tabla, para hallar la mediana es simplemente el valor del centro. Pero miren cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el valor del centro? Para hacer la mediana hay que ordenar primero esto. Miren, las frecuencias. El más pequeño al más grande, ¿no? Hay que ordenar esto. Entonces, una vez ordenada, cogemos el del centro. ¿Pero cuál centro? Cuando son 7, no hay problema, ¿cierto? Ahí hay centro. Cuando el número es impar, digamos, pero cuando es par. Nosotros, cuando es par, debemos tomar los dos valores que quedan al centro. En este caso, serían esta y esta, ¿cierto? Serían 20 más 25. ¿Cuánto? 45. Aquí hay un error. 45. Divide entre 2. 22.5. Lo aproximamos a un entero porque miren, no hay enteros. ¿Cuál es? 20. Y esa posición 20 la buscamos aquí. ¿Dónde está?
o por lo menos la más cercana a 20. ¿Sí? Entonces, mírenla aquí, este es nuestro valor que estamos buscando. Entonces, nos ubicamos en esa posición y miramos cuántas llegadas tarde tiene esa posición 20. ¿Cuántas? 6. Mírenla aquí. ¿Sí? Entonces, como la mediana, según la diapositiva de inicio, ¿qué hacía la mediana? Dividía los datos en la mitad. Entonces podemos afirmar que el 50% de los empleados tienen menos de 6 llegadas tarde, o también que el 50% de los empleados tienen más de 5 llegadas tarde. ¿No? Pilas, las dos son válidas. ¿Estamos? Lo mismo pasa, por ejemplo, si digo, supongamos que nosotros somos 10 de nuevo, 10, y 7 se quedaron. ¿Cómo podría dar esa información? Tengo dos formas de decir. El 70% de estudiantes perdió la asignatura, o ¿cuál es la otra? El 30% ganó la asignatura. ¿Sí? Tiene dos formas de decir las cosas. Tendrán en cuenta esa parte. Usted puede decir por cualquiera de los dos lados del porcentaje, ¿no? Listo, miren. Esta siempre se hace así. Tendrán en cuenta que aquí tengo un error. Vengan, lo corrijo de una vez. Ahí sería correcto. ¿Listo? Entonces, ya podemos calcular la media aritmética o promedio, podemos calcular la mediana, pilas, la mediana, y ahora sí vamos a calcular la media, perdón, la moda. ¿Cuál era la moda? La que más frecuencia tiene, simplemente. Entonces, ¿cuál es el que más frecuencia tiene? ¿Cierto? Esa es fácil, ¿sí o no? Miro cuál es el que más F tiene. Aquí, F, miren, frecuencia, 9. Y esa es mi moda. ¿Listo? Entonces dice que la mayoría de los 40 empleados tiene 6 llegadas tarde. ¿Listo? Entonces, esos son los valores de tendencia central, las medidas de tendencia central. Media, moda y mediana. ¿De acuerdo? Acordarás de esos tres. Esos que miramos son de datos no agrupados. Datos no agrupados. Sencilla. Aquí se nos complica un poquito más. Datos agrupados. Entonces, la fórmula no cambia. No cambia. ¿Sí? Total de salarios hacemos una suma de los X o los Y. Nada más. Miren. Entonces, 52.5 por 3, 157. 57.5 por 5, 287. Miren. ¿Sí? Es simple la fórmula. ¿Qué hay de raro en esa tabla? Mírenla bien. Mírenla y miren si tienen algo que preguntarme. La marca de clase. La marca de clase. Es la marca de clase, miren. En ninguna otra tabla habíamos tenido esa marca de clase sino hasta ahora. ¿Qué es esa marca de clase? Miren esos valores y revísenlos. ¿De dónde será que sale el 52.5? El intermedio entre el 50 y 55. Entre 50 y 55. Es
promedio de este. Sumen 50 más 55 y divídanlo entre 2. 52,5. Entonces, se suman los rangos menor y superior, inferior y superior, y se divide entre 2. Es decir, se saca un promedio normal de estos dos, y esa es la marca de clase. ¿Sí? La razón, ¿ah? Porque es promedio. Tenemos dos valores apenas. ¿Cierto? Tenemos dos valores. 50 más 55, 105. Tenemos dos valores, dividimos entre 2. Entonces, entre 2, 52.5. Todos estos corresponden al promedio de estos dos valores. Siempre esa marca de clase va a ser el promedio de esos dos valores, del límite inferior y el límite superior del rango. ¿Ok? Esta marca de clase, nosotros podríamos decir que ya es nuestra nueva X. Porque si no, ¿con cuál X hacemos esta operación de aquí? Miren, no tenemos una X. ¿Tenemos cuántas X? 2. Por eso es necesario sacar la marca de clase. Como ya tenemos nuestra X, entonces esta tabla ya se parece a la que tenemos con datos no agrupados. Miren. Entonces podemos hacer la operación que la suma nos da 3.330 y dividimos entre ¿cuánto? Entre 50, que es el número de datos, para un total de 66.6 miles de dólares. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el promedio del salario de los 50 empleados de esta empresa es de 66.6 miles de dólares. ¿Sí? Es decir, de 66.600 dólares por persona. ¿No? Ese es el promedio. Ese promedio tendrá valores extremos que nos distorsionen. Porque no es lo mismo que el que está ganando 77.5 que el que está ganando 52.5. Miren, hay valores desde 50.000 hasta 80.000. Más bien no es muy lejano, ¿cierto? No es mucho. Diremos que nuestro promedio ya está correctamente calculado, ¿no? Cuando hay valores gigantes, sí nos sirven, ¿ok? No nos sirven. Tendrán en cuenta esos valores. Esos valores extremos, de todas maneras, sí influyen en el promedio, pero igual no nos representan el comportamiento de los datos. Es como sus notas. Si usted tiene un 5 y un 1, ¿cierto? Entonces, digamos, la mayoría vamos a pasar con 3. Y hay uno con un 5 y con un 1, esos promedios se suben y se bajan, ¿de acuerdo? Bueno, recordemos hasta aquí. Los datos no agrupados, simplemente aplicamos la fórmula, ¿no? Y para los datos agrupados, sí debemos sacar una marca de clase, ¿no? Una marca de clase. Ya tenemos el promedio o media aritmética, igual. Ahora sí miremos la mediana. Miren aquí. Este ya es otra cosa. Nosotros necesitamos, para calcular nuestra mediana, necesitamos una n, que es el número de datos, una f, que es la frecuencia, una frecuencia absoluta acumulada, y esta que es una frecuencia absoluta de la clase, una a, que es la amplitud del intervalo, y un li, que es el límite inferior de la clase de la mediana. Es decir, ya necesitamos muchas cosas más, ¿no? Pero simplemente es hacerlo. Identifiquemos aquí. Entonces, n, ¿cuánto es n? 50. N es 50. Por lo tanto, la mediana va a ser igual, allá ya está la operación resumida, por eso la estoy haciendo acá. Nos va a quedar n, que es 50 sobre 2, menos f. F es este de aquí. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior, por eso dice, miren, anterior a la clase de la media. ¿Sí? Entonces, nosotros cogemos, súmeme, 20 más 36 dividido entre 2. más 36. 28. ¿Sí? Ese 28
28 lo acercamos al siguiente. El 28 está en medio de estas dos líneas, por eso está resaltado este. ¿Lo miran? ¿Sí? Cogemos el promedio de estos dos es 20 más 36, 56. Dividido entre 2, 28. ¿Qué queda aquí en la mitad? Tomamos el que le sigue. ¿De acuerdo? Es este, el que está resaltado aquí. De ese valor, nosotros cogemos F, pero el anterior al que tenemos resaltado, que es 20. Ese va a ser nuestra F mayúscula. Entonces, F mayúscula es igual a 20. Ahora sí, F minúscula, que está aquí, va a ser el valor del número de empleados que tenemos aquí. 16. ¿Listo? A es la amplitud, es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo del intervalo. 55 menos 50, 5. En todos debe ser el mismo, porque como ustedes hicieron los ejercicios anteriores, sí van sumando un mismo valor, ¿cierto? O sea, podemos coger el 80 menos 75 y también nos va a dar 5. Y el límite inferior, que es, mire, don Antonio, 65. O sea, hay que recordar todos esos datos para hacer el cálculo de la mediana. Ya tengo todos esos datos, entonces. 50 entre 2 menos F. ¿Cuánto es F? 20. Ya está. Sobre la frecuencia absoluta, que es 16, ¿cierto? Cierro paréntesis por A. ¿Cuánto es? 5. Más el límite inferior de la clase, que es 65. De ahí solo es hacer las operaciones, ¿cierto? ¿Cuánto me tiene que dar? Hagamos la operación. 50 entre 2, 25. Menos 20 sobre 16 por 5 más 65. ¿Cierto? Igual. 25 menos 20. 5. Por 5. 25. 16 avos más 65. Igual. ¿Cómo lo resuelvo? En cruz. 25 por 1. 25 más 65 por 16. 65 por 16. 1040. Sobre 16 por 1, 16. 1040 más 25. 1065 sobre 16, que es igual, ya confiemos de aquí en adelante, 66.5. ¿Quién es que es ese valor? La mediana, ¿no? ¿Y la mediana qué es que hace? Partir nuestro grupo en 2, es decir, 50 y 50. Por eso dice que, ¿cuál era? Dice que son salarios, ¿cierto? Entonces, el 50% de los empleados gana 66.563, ¿no? Dolarillos. Estas diapositivas ya se las subo pues para que tengan esas fórmulas correctas, ¿no? Ahorita vamos corrigiendo alguna cosa que esté mal. Mire, no es complicado, sino que toca es como acordarse. Esta formulita sí toca acordarse porque miren, para aprendérsela está como línea, ¿no? Entonces, ¿cómo saqué este resaltado? ¿Cómo saqué el resultado? La suma de 20 con 36 y se lo divide entre 2 y se lo aproxima. Listo, pero hay algo más, que yo les dije hace un momentico, pero en este no les dije.
esto debe estar en orden. ¿De acuerdo? Eso debe estar en orden, ¿no? Primero entonces se ordena con las frecuencias, de menor a mayor generalmente se hace así, de menor a mayor. Y de allí, si es un número impar, simplemente cogemos el del centro. Si es un impar, sumamos y promediamos. 20 más 36, 56, dividido entre 2, 28. ¿Cierto? Ese 28 es debatible cuál tomar, ¿no? Porque en última nosotros tomamos al que más se acerque, pero es que ese 28 se acerca al 20 y se acerca al 36 con 8. ¿Se dan cuenta? Entonces tomamos el que le sigue. Estos son los datos con datos agrupados. ¿Cuál nos falta? Que estuviera en desorden la frecuencia absoluta. Hay que ordenar. Por eso se la ordena, pero ya en el primero, en el salario, cambiaría también. Sí, cambiaría. Pero hay que ordenar, porque de lo contrario no nos sirve. ¿No importa No. que se desordene ahí el salario? No. Ay. Vamos con este. La moda. Miren, para la moda, igual, hay una fórmula compleja. No es compleja, pero sí, pues hay que tener en cuenta estos, ¿no? Primero, seleccionamos el que tenga más frecuencia, ¿cierto? Ya está allí, 16. Y entonces, lo que tenemos que hacer aquí es determinar quiénes son estos. F sub i menos 1, A y el límite inferior. ¿Listo? Entonces, la fórmula que vamos a aplicar es esta. Como les digo, yo ya les pongo las diapositivas allí para que no se vayan a equivocar y copien esas fórmulas correctamente. Entonces, tenemos que la moda es igual, antes de eso. Ayúdenme a calcular, a sacar esos valores. Necesitamos una frecuencia, ¿cierto? Que es la que hallamos aquí, 16. Una F sub I menos 1. ¿Quién sería? Si esta es F sub I menos 1, ¿quién es? 15. La anterior, 12. Ah, 12. ¿Cierto? Y tenemos un F sub I más 1. 6. ¿Qué sería? 6. El 6. ¿Cierto? ¿Qué más nos falta? A. Nosotros ya lo calculamos. ¿Cuál era? 5. Cogemos cualquier valor de esos, 65 menos 70. 65 menos 70, que es igual a 5. Ya está. ¿Listo? ¿Y el límite inferior? ¿Cuál es el límite inferior? Del que te hemos resaltado. 65. 65. Ya está. Y no es sino reemplazar. Entonces, nuestra fórmula de moda dice F, ¿cuánto es? 16. 16. Menos F sub I menos 1, 12. 12. Sobre F. Esta no me le colocan atención. F, ¿cuánto es? 16. 16 menos 12. 12 más 16 menos 6. ¿Cierto? ¿Sí, no? Sí. Ya está. Llegamos a esa operación. 16 menos 12. 4. Sobre 16 menos 12, 4 más 16 menos 6, 10 es igual a 4 sobre 14. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué nos falta? La A y el límite. Por A, que es 5 más 65. Aquí lo partí en 2 para hacer las operaciones más suaves, ¿no? 5 por 4, 20 sobre
14 más 65. Miren, igual. En cruz, 20 por 1, 20 más 65 por 14. ¿Cuánto? 910. 910 más 20, 930 sobre 14. 66.42. Listo. Miren, este es nuestro. Vamos si quedamos bien. Sí, miren, ese es nuestro valor. Interpretación. De los 50 empleados, la mayoría de los empleados tiene un salario de 66.429 dólares. ¿De acuerdo? ¿Sí, no? No es sino aplicar la formulita. Estos calculitos que sacamos aquí, pues no están en la diapositiva, tienen que acordarse, ¿no? Aunque no están en la diapositiva, pues los ven fáciles, miren. Esta es esta. ¿Quién es el 16? F. ¿Quién es el 12? F menos 1. Y así están los demás valores. ¿De acuerdo? Ellos se van fijando. Y ya tenemos cómo sacarlo ya. Media, mediana y moda de datos agrupados. ¿Listo? Estos no quisiera verlos ahorita. ¿Qué hora son? 17. No, bueno, las medidas de posición son medidas que dividen al grupo en partes. Entonces, los más comunes son cuartiles, deciles, percentiles. Los cuartiles dividen a la curva normal en 4, por eso se llama cuartil. El percentil lo divide en 100 y el decil lo divide en 10. ¿Listo? Cuartil 4, decil 10, percentil 100. ¿Listo? Entonces, si tenemos esa área dividida en 4 partes, si esa área es el 100%, cada cuartil, ¿cuánto va a valer? ¿Ah? 25%, ¿cierto? El primer cuartil sería 25, el segundo cuartil serían 50, el tercer cuartil 75 y el último pues que sería un 100. Si hablamos de deciles, cada decil mediría 10%. Primer decil 10%, sexto decil sería 60%, noveno decil sería 90%. Como les digo, ustedes cuando tengamos esos resultados, ustedes pueden decir, por ejemplo, el decil noveno, pueden decir, el 90% pasó la asignatura o el 10% no pasó la asignatura. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Usted tiene dos formas de hablar que se escucha diferente, pero es igual. Así pasa con estos. Entonces, las medidas de posición representan el lugar que ocupa el dato, los valores cercanos a la media, el valor máximo y mínimo de los datos, los valores atípicos de la muestra y qué tan dispersos están los datos. Ahorita miramos eso. Los cuartiles dividen a la muestra en 4, ¿sí? Lo que cada uno corresponde a un 25%. El decil lo divide en 10, el percentil lo divide en 100. Las formulitas para cálculos es una sola.
pero allí ya está representada para deciles, percentiles y cuartiles. El cuartil con la letra Q, el decil con la letra D y el percentil con la P. El K es el número del cuartil de decil o percentil que vamos a calcular, ¿sí? Entonces, es decir, si nosotros queremos calcular el cuartil 4, entonces sería Q4, 4 por n sobre 4, ¿sí? Si fuese el 2, entonces aquí ya no va Q2, 2 por n, ¿sí? Lo mismo los de allá. Si fuese el percentil 50, sería P50 igual 50n sobre 100. ¿No? Bien. ¿Listo? Ahí están las formulitas para nomás de tomarlas. Ahora sí hagamos un ejercicio. Percentil, cuantil y decil. Antes de eso vamos a ver, esos son para datos no agrupados, ¿de acuerdo? Para datos no agrupados. Para los datos agrupados vamos a usar estas. Mires aquí, está la formulita que miramos ahora rápido, ¿no? Ahí está. Y lo que se aumenta es el límite inferior, que es LK. Necesitamos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿sí? La frecuencia absoluta de clase del cuartil, decil o percentil, y este W, que es el ancho del intervalo de clase. O sea, esa formulita es una sola, pero aquí ya está hecha para cuartil, decil y percentil. Si ustedes leyeron el material, no hay tres fórmulas, solamente hay una. Pero aquí ya está clarita allí para que no nos equivoquemos. Decil, percentil y cuartil. La voy a anotar acá, para no olvidarnos. Solamente voy a anotar la del cuartil, que dice LK, ¿cierto? Más ¿listo? Ya está. Bueno, ahorita quizás me acuerdo de eso de ahí. Este es para datos no agrupados. Miren, para datos no agrupados tenemos nuestra tabla. Miren, aquí está nuestra tabla, ¿cierto? Es la que venimos trabajando desde el inicio. Tenemos los que llegaron tarde, el número de empleados y la frecuencia. ¿Listo? Y nos pide el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Cómo lo hacemos? Usamos nuestra formulita. Q1 es igual K, que es 1 por el número de datos que son 40 dividido entre el 4, que es del cuartil. Entonces, 4 por 1, 4, entre 4, 10. El siguiente, segundo cuartil, miren que es el 2 de aquí, lo pongo aquí. La fórmula es la misma, 40 entre 4, serían 20. Y el cuartil 3, en vez de 1, 2, cambiaríamos a 3. 4 por 3, 12, entre 4, 30. ¿De dónde ya salen estos? De la tabla. De la tabla. Entonces, estos nosotros los tratamos de aproximar en las frecuencias absolutas, que son estas. ¿Sí? Perdón, las frecuencias acumuladas, ¿no? La pregunta que me hacía aquí es que estas frecuencias acumuladas siempre van a quedar en este orden, porque van sumando desde el menor al mayor. Entonces, esas nosotros nos aseguramos que están en orden, ¿no? No ¿sí? varía la otro. O sea, no modifica el orden, ¿de acuerdo? Entonces, en esta frecuencia acumulada buscamos el 10. No hay un 10.
¿Lo ven? No. El más cercano, 8 o 11. 11. 5 llegadas, tal. El siguiente, 20. Ese sí está aquí. 6 llegadas, tal. El siguiente, 30. Ese sí está aquí. 8. ¿Cierto? 5, 6 y 8. ¿De acuerdo? Entonces, si lo interpretamos, quiere decir, porque es el cuartil 1, que es el 25%. El 25% de la población tiene hasta 5 llegadas tal. Es este pedacito, ¿cierto? Tiene hasta 5. ¿Cómo lo podemos decir también? El 75% el 75% tiene más de 5 llegadas tal, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Porque hasta aquí tienen 5, de aquí para allá ya tienen más llegadas tal. Entonces, hasta aquí tienen el 5, pero de ahí para allá tienen más. El otro dice, el 50 porque es el cuartil 2. El 50% de los empleados tienen más de 6 llegadas tal. ¿Cierto? O podríamos decir que el 50% tienen hasta 6 llegadas tal. Dos formas de decir. Y el siguiente, 75% de los empleados tienen de 2 a 8 llegadas tal. ¿Cuál es? 75%. ¿No? Aquí está mal también, ahorita corregimos. Tiene hasta 8 llegadas tal. ¿No? Ahorita lo corregimos porque si no se van con los errores y quedamos bailando sin saber de dónde es el 2. ¿No? ¿Sí, no? Sí es correcto el cuartil, ¿no? O sea, es un tanto enredado por la fórmula, mas sin embargo no es que tengan mucho, tienen hasta 8 llegadas. Vamos con este. Deciles. Necesitamos el decil 3, 6 y 7. O sea, siempre les van a pedir así, un decil, tal número, un cuartil, tal número, un percentil, tal número. Y lo que hace usted es reemplazar este número en el K, nada más. Entonces sería, decil 3 sería 3 por, ¿cuántos son los datos? 40, 3 por 40 sobre 10. Miren. El siguiente, 6 por 40 sobre 10. El siguiente, 7 por 40 sobre 10. Miren aquí. 3, 6, 7. Igual, 4 por 3, 12, entre 4 por 3, 120, entre 10, 12. 40 por 6, 240, entre 10, 24. 7 por 4, 280, entre 10, 28. Ese valor, 12, no hay. ¿Cierto? Aproximado ahí. Aquí, el aproximado es 11. ¿No? Es el más cercano. Es el siguiente, perdón. No es el aproximado, sino el siguiente. Entonces llega aquí, es el 6. ¿Sí? El otro, 7 llega al 24. Estaría aquí en el 25. 7. Y el otro, 28, llegaría hasta este 30. 6, 7 y 8 llegadas. Tal. ¿De acuerdo? Entonces, miren aquí. Decil 3, ¿qué porcentaje es? 30.
decir 6, 60 o podemos decir también 40. De 7 serían 70 o podemos decir 30. Y aquí podemos decir también 70, ¿no? El porcentaje complemento, ¿no? Podemos hablar de las dos fórmulas. Entonces, aquí dice que el 30% de los empleados tiene hasta 6 llegadas tarde, por eso aquí dice no 60 sino 40. El 40% de los empleados tiene hasta 7 llegadas tarde y el 30% de los empleados tienen más de 8 llegadas tarde. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces usted puede hablar de las dos formas ahí. Es el complemento, lo que le falta al 30 para llegar al 100. Si usted suma 70 y 30, 100. 60 y 40, 100. 70 y 30, 100. Entonces, como le digo, usted puede hablar de las dos formas aquí. ¿Listo? Si viene con el porcentaje desde arriba, dice hasta 6, hasta 7, hasta 8. Si no, dice más de 7, más de 8 y más de 6. Vamos con estos que son percentiles de datos no agrupados. 9, 45, 80. 9, viene simplemente reemplazamos. 9, 45. Bueno, aquí hizo el del 90. ¿Listo? Entonces, hacemos cálculos. 9 por 40. 360. Entre 100, 3.6. Como el 3.6 lo podemos tomar aquí al 4, que serían 2 llegadas tardes. El 18 estaría aquí en el 20, que serían 6 llegadas tardes. Y el 36 estaría aquí, que serían 10 llegadas tardes. Como quieran hablar. Pueden decir percentil 9, ¿qué porcentaje? 9% o 91. Aquí 45 o 55. Y aquí 90 o 10. ¿No? Como puedan hablar ahí. Allí dicen 91, 45 y 10. Como lo quieran hablar. ¿Sí, no? Preguntas hasta ahí de esos datos. Simplemente es aplicar la formulita y hablar del porcentaje, ¿no? Profe, si el decimal da 2.3, 2.4. 2.3, 2.4. ¿Se lo aproximamos? Sí, pero al próximo, pero no al valor entero próximo, sino a la frecuencia próxima, porque no tienen más. ¿Lo ven? ¿Sí? No tienen, antes del 4 no hay frecuencias más pequeñas. O sea, cualquier valor menor al 4 es 4. ¿Listo? Hasta allí todo perfecto, digamos. Aquí ya vamos a aplicar esta fórmula que está anotada acá atrás. Pero como se puede dar cuenta, no es difícil, solamente es de acordarse. Y mírenla aquí. Ahora sí, tenemos datos agrupados y vamos allá el cuartil 3. El cuartil 3, miren, datos agrupados y vamos allá el cuartil 3. Nuestra fórmula está acá arriba. Q3 sería, veamos aquí. Necesitamos LK, que ya está puesto aquí, K no está puesto aquí, N no está puesto aquí, la frecuencia ya está, la otra frecuencia ya está y la W ya está. Bueno, empecemos con los fáciles. N, ¿cuál es N? 50. K, ¿cuál es K? 3. Es el cuartil que nos están pidiendo. 3. W, ¿quién era el W? El ancho de este. 55 menos 50, 5. Por eso está 5 aquí. ¿No? Mira, 5. Es el ancho. Ahora sí.
nos falta el límite inferior de este K, que es 70. Miren aquí. La frecuencia anterior al que tenemos resultado, 36. Y la frecuencia normal que tenemos aquí, que es este. Ya están todos los datos aquí. ¿De dónde salió ese 6, profe? ¿Cuál? ¿Este 6? Sí. ¿Cómo se sabe que va ahí la frecuencia? ¿Cómo se sabe? Verán, nosotros tenemos esta parte de aquí, que la voy a poner acá, que es K por N sobre 4, porque es cuartil, ¿cierto? K es 3, número de datos que son 50 sobre 4. Son 150 sobre 4, que son 37.5, y nosotros lo podemos decir que es un 38. Buscamos el 38 en las frecuencias acumuladas, no hay, que sería el 36, el siguiente que sería el que está resaltado. ¿Cierto? ¿Sí? O sea, el resaltado lo sacamos con la frecuencia, con la formulita que estamos utilizando del cuartil en los ejemplos anteriores de no agrupados. Entonces, hallamos el cual resaltar, y de este resaltado sacamos todos los datos que están aquí. Límite inferior, 70, ¿cierto? Frecuencia acumulada anterior, 36. Frecuencia, 6. Ancho del intervalo, 5. K, que estamos buscando el cuartil, 3. Y N, que es el número de datos, que es 50. No queda sino reemplazar esos valores en la fórmula que nosotros tenemos acá arriba. A más de que está desenfocado, no se ve nada. Bueno, entonces, ayúdenme. Dice, cuartil K, que en este caso es 3, es igual a LK, que es el límite inferior, que es 70, más este KN4, ya lo tenemos. 38. ¿Cuánto es? 38. Mírenlo acá. 38, para que no lo pongamos y no nos enredemos la vida. ¿Cierto? 38 menos f de x, que es 36. Esto sobre la frecuencia que tenemos aquí, que es 6, por el ancho del intervalo, que es 5. Pilas con la resolución de estos datos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál operación debo hacer primera? 38 menos 36. 38 menos 36, o multiplico el 36 por 5. Pilas, ¿no? Pilas, ¿no? Miren que aquí está, se puede decir que está la línea que delimita la fórmula, ¿no? El por está fuera. Entonces, eso implica pues que aquí hay un paréntesis. Entonces, primero lo del paréntesis. Es igual 70 más 38 menos 36. 2 sextos por 5. Igual 70, 2 sextos es 1. O multipliquemos 5 por 2. 10 sextos. Igual, ¿podemos simplificar? Sí. 70 más 5 tercios. Multipliquemos 7 por 3. 210 más 5 sobre 3 por 1. 3. 210 más 5, 215 sobre 3. ¿Cuánto es?
71, 66. Mírelo aquí. ¿Qué cuartil era? 3. El 3. Podemos decir el 75% o el 25%, ¿no? Podemos decir cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, el 75% de los empleados de la empresa tiene un salario menor de 71.667 miles de dólares, ¿no? O podemos decir, el 25% de los empleados de la empresa tiene un salario mayor a 71.667, ¿no? ¿Sí, no? Cambia aquí de menor a mayor. O hasta y más, ¿no? Hasta 71.667 o más de 71.667. ¿Listo? Cualquiera de las dos respuestas es válida. ¿Sí, no? Si es sí, calculen ustedes el cuartil 2. De esos mismos datos. Sí, solo es hacer la fórmula que está ahí en la esquina. ¿Cuál era el que faltaba? ¿El N y el?
¿Cuál era el que faltaba, profe? El N. El N. Los otros dos datos que habían dado. Falta N. Y el W ya está ahí. Sí, faltaba otro ahí. Y K. K que es 2. ¿En cuál? 2 por 50 entre 4. 2 por 50. 2 por 50 dividido entre 4 va a 25. Nos falta. Profe, das 60. ¿Cómo? El 20 le falta ahí, ¿no? A ver, hagámoslo. Entonces, necesitamos el cuartil 2, que es KN sobre 4. sobre 4, ¿cierto? Sería igual. 2 por 50 sobre 25. Ya está. ¿No? Entonces, 25 tomaríamos esta línea de aquí. ¿Sí, no? Ya está. Ahora sí dice, el límite inferior es 65. La frecuencia acumulada anterior sería 20. Es esta, ¿no? Entonces vamos acá a tomar 188. el 70, el 65 lo tomé de allí, ¿cierto? El 20 lo tomé de aquí. La frecuencia es 16. El W viene siendo el mismo, 5. N son 50 y K son 2. 188.000. Esos son datos. Empecemos. Entonces, lo voy a hacer aquí.
Q2 es igual. Límite inferior 65 más, lo voy a dejar completo aquí. ¿Este dónde está? 25, ¿no? Sí. 25 menos 20. 20, que es esta frecuencia anterior, sobre 16. la Sería frecuencia 16. que es 16 por 5. 5. ¿Sí? Por lo tanto, quedaría igual 65 más 5 sobre 16 por 5. Que esto quedaría igual a 5 por 5, 25, 65 más 25 sobre 16. 16 por 65, no hay forma de simplificar, 65 por 16, ¿cuánto? 1040. ¿Ah? 1040. ¿Cómo? 1040 sobre 25. 1040 41.6. más 25 sobre 16, igual 1065 sobre 16. ¿Cuánto es? 66.56. ¿Cuánto? 66.562. Ahí están los Q. El 50% de los empleados tiene un salario de 66.562, ¿no?